Segunda parte. Capítulo 7. Teasle debía haberlo llamado por la radio casi inmediatamente, para poder sacar la piedra con su polea y su montacargas, para revisar el risco por si él seguía allí o para cualquier otra cosa. Rambo había bajado casi 20 metros por el acantilado cuando nuevamente oyó rugir al helicóptero a lo lejos, y sintió que aumentaba cada vez más el volumen del rugido. Se había demorado aproximadamente 1 minuto por cada 1,5 metros que bajaba, buscando trabajosamente cada fisura saliente para sujetarse, probando concienzudamente la resistencia de los rebordes sobre los que apoyaba sus pies, descansando su peso sobre ellos, respirando aliviado cuando resultaban ser firmes. Varias veces se quedó colgando como lo había hecho en lo alto del acantilado, tanteando la superficie rocosa con sus pies en busca de un sostén. Sus puntos de apoyo estaban tan apartados uno del otro que tratar de subir nuevamente para evitar ser visto por el helicóptero, le resultaría igualmente difícil que continuar con su descenso. Aún así, posiblemente, no conseguiría llegar a la cima antes de que el helicóptero pasara encima suyo, por lo cual era mejor seguir bajando, confiando en que el helicóptero no lo viera. Las rocas de abajo adquirieron unas inmensas y distorsionadas proporciones, atrayéndole hacia ellas, como si se acercara más y más a la imagen de ellas a través de un vidrio de aumento, y trató entonces de imaginar que esto era semejante a las prácticas de salto que realizaba durante su entrenamiento. Pero no era así, y al escuchar los ladridos de los perros, y el helicóptero que se acercaba, aceleró su descenso, dejándose colgar hasta donde podía alcanzar, poniendo menos cuidado en probar los puntos de apoyo, mientras el sudor corría por sus mejillas produciéndole un ligero ardor, acumulándose trémulamente sobre sus labios y su mentón. Cuando corría antes por el pastizal, buscando refugiarse en el pino caído al oír el zumbido del helicóptero, el ruido que hacía al acercarse había sido como una fuerza violenta que lo empujara. Pero ahora, limitado a ese preciso lugar, lento a pesar de su prisa, sentía el rugido que se aproximaba cada vez más, produciéndole la sensación de una cosa resbaladiza que trepaba por su espalda y que se hacía más pesada a medida que subía. Cuando la cosa llegó a la base del cráneo, hacia el cielo, por encima de su hombro, se quedó colgando inmóvil, mientras el helicóptero aumentaba rápidamente de tamaño sobre los árboles, dirigiéndose hacia el acantilado. Su camisa de lana colorada resaltaba contra el gris de la piedra. Rezó para que el policía no lo viera por algún motivo. Pero sabía que el policía no podía dejar de verlo. Sus dedos sangrantes se aferraban a un saliente en la roca. Las puntas de sus zapatos se apoyaban con fuerza contra un saliente que medía escasos centímetros de ancho. Su garganta se estremeció involuntariamente, al sentir que uno de los pies perdía su punto de apoyo. El estampido de la bala al clavarse en el acantilado a la derecha de su hombro lo aturdió, sorprendiéndose de tal manera, que estuvo a punto de soltar las manos. Comenzó a sacudir la cabeza para despejarla y emprendió nuevamente un frenético descenso. Consiguió 3 nuevos puntos de apoyo para los pies, pero ni uno más. ¡Carran! La segunda bala rebotó contra la roca, pero el impacto fue más alto que el anterior, más cerca de su cabeza, asustándolo tanto como el primero y considerándose ya hombre muerto. El movimiento del helicóptero era lo único que había impedido que lo hirieran hasta ahora. Estorbaba la puntería del policía. El piloto imprimió mayor velocidad a su máquina, con lo cual aumentaba su trepidación. Sus brazos y piernas temblaban por el esfuerzo, buscó otro lugar donde aferrarse, luego otro y dejó entonces caer sus pies, arriesgándose, quedando colgado otra vez, raspando el acantilado con los zapatos tratando de encontrar algo, cualquier cosa sobre la cual apoyarse. Pero no había nada. Quedó suspendido de sus manos sangrantes, y el helicóptero se abalanzó hacia él, semejante a una grotesca libélula. Dios santo, con tal que siga moviéndose esa maldita máquina, que no se le ocurra quedarse fijo en un lugar porque entonces el policía, sí podrá hacer blanco. ¡Carrac! Trozos de piedra y esquirlas del proyectil rozaron su cara. Miró hacia las rocas 30 metros más abajo. El sudor que corría por su frente le caía sobre los ojos y le velaba la vista. Divisó confusamente un frondoso pino que se erguía debajo suyo y le pareció que las ramas estaban a 3 metros de distancia. Quizás no eran 3 sino 10 o 20, era imposible calcular. Las dimensiones del helicóptero adquirieron proporciones inmensas, el viento que producían los rotores silbaba sobre su cabeza, apuntó su cuerpo hacia la copa del árbol, aflojó sus dedos lacerados y se dejó caer.
Sintió que el estómago le subía a la boca, su garganta pareció dilatarse en el repentino vacío, y tuvo la sensación de que su caída no tenía fin hasta que por último golpeó contra las primeras ramas, cayendo verticalmente entre el tupido follaje y chocando contra una rama más grande. Quedó absolutamente atontado por el golpe. No podía respirar. Jadeó y una oleada de dolor recorrió todo su cuerpo. Agitados latidos sacudían su pecho y su espalda, estaba convencido de que le habían pegado un tiro. Pero estaba equivocado. El zumbido del helicóptero encima del árbol y el silbido de una bala por entre las ramas le hicieron ponerse nuevamente en movimiento. Estaba en lo más alto del árbol. Su rifle permanecía sujeto entre el cinturón y los pantalones, pero el golpe que recibió al chocar contra la rama le había dejado ese costado semiparalizado. Sufriendo agonías, obligando a su brazo a doblarse, consiguió agarrar el rifle y tiró de él para sacarlo, pero no pudo. El helicóptero hizo un giro más arriba y regresó dispuesto a efectuar un nuevo disparo. Él seguía tirando mientras tanto de su arma, hasta que consiguió sacarla, pero hizo tanta fuerza que la rama donde estaba apoyado comenzó a balancearse. Perdió el equilibrio, se arañó el muslo contra la áspera corteza, pero consiguió sujetarse con un brazo de una rama encima suyo. Esta crujió, y a él se le cortó la respiración. Si se rompía, caería del árbol y se estrellaría contra las rocas de abajo. La rama crujió una vez más, pero se mantuvo firme y respiró otra vez. El sonido del helicóptero era distinto ahora. Constante. Uniforme. El piloto se había dado cuenta de que debía mantenerlo fijo en un lugar. Rambo no sabía si podían verlo, pero eso no tenía mucha importancia. La circunferencia que formaba la copa del árbol era tan pequeña que si el policía la atravesaba con varios disparos, era casi seguro que alguno de ellos lo alcanzaría. No tenía tiempo de pasar a otra rama más fuerte. Quizás el próximo disparo sería el definitivo. Desesperado por la urgencia y la angustia, apartó las agujas y ramas del pino tratando de ver el lugar donde estaba detenido en el aire el helicóptero. Enfrente suyo. A una distancia como la de una casa vecina. El policía había sacado la cabeza por la ventanilla abierta de la cabina. Rambo vio claramente su rostro redondo, de nariz grande, mientras el hombre se disponía a disparar otra vez. Rambo no necesitaba más que un vistazo. Con un movimiento suave e instintivo, alzó el caño de su arma hacia la rama de encima, lo apoyó allí y apuntó al centro de la cara redonda, a la punta de la narizota. Una suave presión en el gatillo. Centro. El policía en el interior de la cabina se llevó las manos a su cara destrozada. Murió antes de tener tiempo de abrir la boca y gritar. El piloto mantuvo quieto durante un momento el helicóptero como si nada hubiera pasado y luego Rambo vio a través del cristal de la cabina, cómo reaccionaba el hombre al ver trozos de huesos, pelos y sesos por todas partes y percatarse que le habían volado la cabeza a su compañero. Rambo lo vio abrir la boca horrorizado al contemplar las manchas de sangre en su camisa y pantalones. Los ojos parecieron salírsele de las órbitas. Hizo una mueca con la boca. Comenzó a desabrocharse inmediatamente el cinturón de seguridad, sujetando desesperadamente la palanca del acelerador y se arrojó al piso. Rambo trataba de pegarle un tiro desde el árbol. No podía ver al piloto, pero se imaginaba en qué parte del piso estaría tirado y estaba apuntando precisamente a ese lugar cuando el helicóptero viró bruscamente en dirección a la parte alta del acantilado. La parte delantera esquivó hábilmente el borde del risco, pero el ángulo en que ascendía era tan agudo que la parte de atrás tocó el borde del acantilado. No estaba seguro, pero le pareció oír mezclado al rugido del motor, un ruido metálico al golpear la parte posterior contra las piedras. El helicóptero pareció estar suspendido eternamente allí, hasta que dio un violento timbrazo hacia atrás y cayó justo contra la pared del acantilado, chirriando, crujiendo, destrozándose las hélices y deshaciéndose en añicos al explotar, formando una inmensa bola metálica e incandescente, que pasó como un relámpago junto al árbol y desapareció. Las ramas exteriores del árbol comenzaron a quemarse. Un fuerte olor a gasolina y carne quemada llegó hasta donde él estaba. Rambo se puso en movimiento inmediatamente, iniciando el descenso. Las ramas eran muy túpidas. Tenía que dar vueltas alrededor del tronco para encontrar un lugar por donde bajar. Los perros ladraban con más fuerza y ferocidad, como si hubieran pasado la barricada y estuvieran en la punta del acantilado. Deberían haber tardado más tiempo en quitar la roca. No podía entender cómo habían hecho Teasle y su grupo para subir tan deprisa. Sujetó firmemente el rifle, y comenzó a pasar de rama en rama mientras las agujas puntiagudas le rasguñaban la cara y las manos.
Su pecho latía fuertemente por la caída contra la rama, debía haberse roto algunas costillas a juzgar por el dolor que sentía, pero no podía darse el lujo de preocuparse por ello. Los perros ladraban cada vez más cerca. Tenía que bajar más deprisa, girando, deslizándose. La camisa de cuadros colorada se enganchó en una rama, la rompió al zafarse de un tirón. Más deprisa. Esos malditos perros. Tenía que moverse más rápido. Al llegar abajo se encontró con un humo negro y espeso que le invadió los pulmones y a través del cual distinguió dificultosamente los retorcidos restos del helicóptero que crujían y ardían. Faltaban 6 metros para llegar abajo, pero no pudo seguir bajando. Se habían acabado las ramas. El tronco era demasiado ancho como para que pudiera bajar abrazado a él. Debía saltar. No tenía más remedio. Arriba, los perros continuaban ladrando. Inspeccionó las rocas y piedras de abajo y eligió un lugar cubierto por tierra, sedimentos y agujas de pino, formando un hueco entre las rocas, y sonrió sin darse cuenta, pues había sido entrenado especialmente para este tipo de cosas durante las semanas que practicó saltos desde las torres de la escuela de paracaidismo. Sujetó el rifle con una mano y se agarró de una rama con la otra, quedando suspendido en el aire y dejándose caer luego. Cayó contra el suelo a la perfección. Con las rodillas dobladas como era preciso, se hundió en la tierra, rodó justo lo necesario y quedó parado correctamente, tal como lo había hecho 1000 veces antes. El dolor en su pecho empeoró en cuanto se alejó del humo asfixiante que rodeaba el árbol y se escabulló entre las rocas. Empeoró mucho. Y la sonrisa desapareció. Dios, voy a perder. Corrió entre las rocas por una pendiente en dirección al bosque, sintiendo un fuerte dolor en el pecho y las piernas. Atravesó un pastizal que se extendía ante él dejando atrás las rocas, corriendo hacia los árboles, y entonces oyó los perros que ladraban como enloquecidos detrás de él en la punta del risco. Debían estar en el lugar donde él comenzó a bajar del acantilado. El grupo no tardaría en hacer fuego. No tenía ninguna posibilidad de salvarse en ese lugar descampado, debía llegar a los árboles, zigzagueando, agachando la cabeza, valiéndose de cuantos trucos conocía para convertirse en un blanco difícil, estirándose, dispuesto a recibir un balazo que le perforaría la espalda y el pecho, corriendo todo el tiempo hasta llegar a los primeros arbustos, internándose entre los árboles sin interrumpir su desaforada carrera y tropezando con las enredadas raíces. Cayó finalmente y se quedó jadeando, tirado sobre el suelo húmedo y perfumado del bosque. No dispararon. No comprendía por qué. Seguía echado, llenando al máximo la capacidad de sus pulmones, exhalando y respirando profundamente otra vez, haciendo caso omiso del dolor que sentía en el pecho con cada inspiración. ¿Por qué no habían disparado? Y súbitamente tuvo la respuesta. Porque no habían llegado a la cima del acantilado después de todo. Todavía estaban en plena ascensión. Las voces lo engañaron haciéndole pensar que ya estaban arriba del todo. Le dio una arcada, pero no vomitó nada, cayó nuevamente de espaldas y se quedó contemplando las hojas otoñales contra el cielo profundo. ¿Qué era lo que le sucedía? Nunca se había equivocado antes en esa forma. Pero él no estaba interesado en ellos, sino en el otro hombre, en el que caminaba de un lado a otro, golpeándose el muslo con la mano. T. Ashley. Era imposible confundir ese cuerpo de talle corto, pecho saliente y su cabeza que sacudía a uno y otro lado como un gallo de pelea. Por supuesto. Como un gallo. Eso es lo que eres, T. Ashley. Un gallo. La reflexión le hizo sonreír. Estaba tirado a la sombra del arbusto, gozando intensamente con su descanso. Apuntó a T. Ashley con la mira de su rifle mientras este hablaba con el hombre de verde. Qué sorpresa se llevaría T. Ashley si una bala le atravesara la garganta en medio de su charla. Qué broma tan buena sería. Le fascinó tanto la idea que estuvo aún triste accionar el gatillo. Habría sido un error. Tenía realmente ganas de matarlo. Después del susto que tuvo cuando se sintió atrapado entre el helicóptero y la partida ya no le importaba qué debía hacer para poder escapar, y al pensar en los 2 hombres que habían muerto en el helicóptero, se dio cuenta de que no le importaban tanto como cuando mató a Gallows. Estaba acostumbrándose otra vez a matar. Pero existía una cuestión de prioridades. El peñasco no detendría a T. Ashley, lo retendría solamente 1 hora más o menos. Y matar a T. Ashley no significaba que la partida cesaría en su búsqueda. Seguirían con los perros para poder continuar rápidamente con la persecución. No eran malos como los pastores alemanes que había visto en la guerra, pero eran cazadores natos y si llegaban a encontrarlo, quizás no se contentarían con acorralarlo como estaban enseñados a hacer, sino que serían capaces de atacarlo.
Por lo tanto, eran los primeros que debía matar. Después dispararía contra Teasle. O contra el hombre de verde si aparecía antes que Teasle. Al ver la forma en que el hombre manejaba los perros, Rambo tenía la certeza de que era muy ducho en materia de persecuciones, y una vez muertos él y Teasle, los otros no sabrían qué hacer y volverían a sus casas. Era evidente que no estaban preparados para esta clase de lucha. Hizo una mueca de disgusto al verlos de pie y sentados al borde del risco a vista de todo el mundo. Al parecer ni siquiera habían considerado la posibilidad de que él estuviera aún por los alrededores. El hombre de verde estaba atareado tratando de tranquilizar a los perros. Estaban todos amontonados, enredados, entorpeciéndose mutuamente el paso. El hombre separó la rienda principal y entregó 3 perros a un agente. Desde su fresco escondite a la sombra de un arbusto, Rambo apuntó hacia los 3 que sujetaba el hombre de verde y disparó, matando a 2 de ellos, sin mosquear. Le hubiera acertado al tercero con su próximo disparo, pero el hombre de verde dio un tirón de la correa retirándolo del borde del precipicio. Los policías gritaron y se echaron cuerpo a tierra. El otro grupo de perros se agitaba desesperado y aullaba tratando de soltarse de la gente que los sujetaba. Rambo mató rápidamente a uno. Otro pegó un salto y resbaló por el borde. El agente que lo sujetaba en lugar de soltarlo, trató de izarlo tirando de la correa, perdió entonces el equilibrio y cayó por el precipicio arrastrando detrás de él, al último perro que quedaba. Lanzó un grito justo antes de golpearse contra las rocas de abajo.